desgaste de la Universidad Santiago Mariño. Mi nombre es Franklin Mavares, soy estudiante de la Universidad Santiago Mariño de la Escuela de Ingeniería Química, y en esta hora vamos a estudiar lo que es control de la corrosión en sí mismo de la materia de ingeniería de las reacciones. Podemos tener la corrosión, no es más que el desgaste de ciertos materiales en un área en específico. Aquí tenemos la introducción como tal. Luego tenemos los diferentes términos, lo que es la corrosión, el óxido, el revestimiento y los materiales. ¿Por qué la corrosión? Porque la corrosión es nada más que el desgaste de un material a través del óxido. ¿Por qué? Porque cuando un material es expuesto a ciertas temperaturas, un material es expuesto a climas además extremos, el material empieza a corroerse como tal. ¿Por qué ocurre el proceso de corrosión? El proceso de corrosión ocurre nada más y nada menos por la temperatura, por la humedad, por el tiempo que tiene un material por fuera, y en sí mismo, si no se le da un control verdadero, este material empieza a oxidarse sencillamente y así poco a poco a desgastarse. Factores que influyen en la corrosión. Los factores que influyen en la corrosión son la formación de partículas y biopartículas. ¿Por qué la formación de partículas? La formación de partículas pequeñas en sí mismo se da significativamente, y a partir de esas partículas pequeñas el sistema empieza a corroerse significativamente aún más. Factores que influyen en la corrosión, tenemos primeramente la temperatura. En la temperatura tenemos que el sistema empieza a corroerse. ¿Por qué? Porque a temperaturas altas o a temperaturas bajas el sistema empieza a agarrar humedad y el sistema empieza a agarrar óxido, y asimismo las partículas de óxido se van comiendo el material y va oxidando el material como tal. Tenemos el potencial eléctrico de los materiales. El potencial eléctrico de los materiales es la capacidad de los materiales que tienen para conducir electricidad de un lado a otro, pero cuando ocurre verdaderamente lo que es el proceso de la corrosión, esto influye demasiado como tal. Agentes oxidantes. Los agentes oxidantes podemos encontrar diferentes tipos, como lo que son ciertos tipos de materiales, ciertos tipos de fórmulas químicas, y en sí mismo como tal. ¿Por qué? Porque tenemos un material y no le damos el verdadero uso. Esto generaría lo que es un sistema de oxidantes de ataque, es decir, significativamente que el sistema se está corroendo como tal. ¿Cómo evitar la corrosión? Evitar la corrosión se evita significativamente con diferentes tipos de tratamientos como tal, o diferentes tipos de lavado o revestimientos en sí mismo. Debido al grado, esto se lleva a cabo en diferentes aplicaciones, en diferentes variedades. Soluciones para la corrosión, y acá significativamente acá, una de ellas sería utilizar el acero inoxidable en lugar de acero normal, y así mismo sucesivamente. La otra sería usar pintura en acero. La otra sería usar pintura significativamente en el material. La otra sería significativamente recubrir con plásticos especiales, y así sucesivamente. Las pinturas caseras normales. Las pinturas caseras normales, esto ayudan a tener el control significativamente de la corrosión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un riel y entonces yo le aplico este tipo de pintura, significativamente el sistema estará un poco más, digamos de esta manera, protegido contra la corrosión como tal, y el sistema no se corroerá. El recubrimiento mecánico. Los recubrimientos mecánicos no es más que el dicho recubrimiento de un material a través de una pintura, o a través de ciertos tratamientos térmicos, o a través de ciertos tratamientos que se le puede aplicar a un material para evitar que se corroa. Soluciones para la corrosión. Y tenemos un aceite como tal, el sistema de óxido. Lo podemos aplicar en ciertas partes y en ciertos lugares de la materia, y lo podemos también implementar en lo que es el de hierro, y para evitar que la materia se oxide como tal.
Los tipos de corrosión podemos encontrar los diferentes tipos de corrosión, como lo venían diciendo, la corrosión localizada y la corrosión uniforme significativamente. Tipo de corrosión. La corrosión uniforme es la corrosión que se da significativamente en todo el área del material como tal. Y la corrosión por cavitación. La corrosión por cavitación podemos encontrarlo significativamente, que es la corrosión que se lleva a cabo en pequeñas partículas en cavidades. ¿Por qué? Porque cuando tiene una manguera por dentro y una manguera petrolera, entonces acá por dentro se lleva el sistema con el tiempo empieza a corroerse por el sistema de cavitación. Corrosión por esfuerzo. Este sistema de corrosión se lleva a cabo a partir de ciertas cosas. Que la corrosión por esfuerzo es un tipo de corrosión bastante drástico. ¿Por qué? Porque es un sistema de corrosión provocado en sí mismo. Y en sí mismo, cuando el material no se le da el uso y cuando el material se descuida, cuando el material no está plenamente capacitado, cuando el implemento empieza a desgastarse, el vehículo del material empieza a oxidarse y a agarrar óxido como tal. La corrosión intergranular sucede por 1 gramo, como dice acá, por una simple chispita, por una simple gramita. A partir de ahí comienza a hacer lo que es el sistema de corrosión intergranular. Eso es todo. Muchas gracias.